Muy bien. Pues vamos a continuar, mis hermanos, con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Juan. De hecho, ya estamos por llegar a la tercera parte de este Evangelio, porque el Evangelio de Juan tiene 21 capítulos y hoy vamos a entrar al capítulo 7, donde prácticamente estamos llegando a la tercera parte de este Evangelio. Pero trayendo un poquito de contexto, de lo que hemos visto en los primeros 6 capítulos. Vimos que en el capítulo 1 el apóstol Juan nos presenta a Jesús como el Verbo quien se encarnó para vivir entre nosotros y ser ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, Juan también nos dice que el Verbo era Dios y todas las cosas fueron hechas por él, es decir, todo lo que existe en este universo, el sol, la luna, las estrellas, la tierra, el mar y todo ser viviente en este planeta. En el capítulo 2, el apóstol Juan nos presenta el primer milagro de Jesús estando en unas bodas en Caná de Galilea, donde convirtió el agua en vino para manifestar su gloria y de igual forma para que sus discípulos creyeran en él. En el capítulo 3, el apóstol Juan nos presenta una conversación que tiene Jesús con un fariseo llamado Nicodemo, al que Jesús le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es claro, mis hermanos, que este nacimiento del cual está hablando Jesús es un nacimiento espiritual por medio de la fe en el Evangelio. Sin embargo, mis hermanos, Jesús también le dice: el que en él cree, es decir, el que cree en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo cual quiere decir que la condenación del ser humano en la eternidad va a depender de que si creemos o no en Jesús. En el capítulo 4, el apóstol Juan nos presenta un viaje que hace Jesús a la región de Samaria, ciudad que todos los judíos aborrecían. Sin embargo, Jesús, estando allí, tiene un encuentro con una mujer samaritana en el pozo de Jacob, donde Jesús le dice a esta mujer: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y después, esta mujer va a contarles a todo el pueblo que se había encontrado con el Mesías. Vinieron y todos creyeron en él. Después, en este capítulo narra que Jesús regresa a Caná de Galilea y le da sanidad a un hijo del oficial del rey. Entrando en el capítulo 5, Jesús sube a Jerusalén a una fiesta de los judíos, solo que en esta ocasión se dirige al estanque de Betesda, donde había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y de toda esa multitud, Jesús se dirige a un solo hombre, el cual tenía ya 38 años enfermo, y Jesús le da sanidad a este hombre. Pero como Jesús lo hizo en un día de reposo, ese fue un motivo por el cual los judíos religiosos lo cuestionaron, pero Jesús les dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ese era el motivo por el cual Jesús le daba sanidad a los enfermos, incluso aunque fuera un día de reposo. En el capítulo 6, el apóstol Juan nos presenta cómo Jesús le da alimentación a más de 5,000 hombres con tan solo 5 panes de cebada y 2 peces. Pero también nos presenta cuando Jesús camina sobre el agua en el mar de Galilea en presencia de sus discípulos. Y después
estando en una sinagoga en Capernaum, Jesús afirmó ser el pan de vida, donde también les dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y yo no le echo fuera. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Y por último, la semana pasada vimos que Jesús les dijo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Esto es parte del contexto de lo que hemos visto en los primeros 6 capítulos del Evangelio de Juan. Y hoy vamos a entrar al capítulo 7, donde veremos algunas situaciones que se presentan en el contexto de una fiesta de los judíos llamada la de los tabernáculos. Así que con esto en mente les invito a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 7, y le vamos a dar lectura solamente a los primeros 9 versículos, los cuales voy a tomar como texto base. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 1 al 9 nos dicen. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hace. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, y yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. El título que le hemos dado a nuestra enseñanza es, mi tiempo aún no ha llegado. Vamos a orar. Pues bendito Dios, venimos ante tu presencia nuevamente, pidiendo dirección. Te pedimos, Padre, que nos hables por medio de tu palabra, que seamos edificados, que podamos ver qué es lo que estaba pasando en este primer siglo, cuando Jesús está ahora con sus hermanos, y podamos aprender lo que tú nos quieres decir a través de esta conversación que hay con ellos mismos. Ayúdanos, guíanos, muéstrate, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga dando alimento para seguir creciendo espiritualmente bajo la dirección de tu palabra. Así que, mi Dios, nos ponemos en tus manos y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Se cuenta que un sábado por la noche, cierto pastor estaba detallando su sermón para compartirlo el siguiente domingo por la mañana. Pero como el cansancio lo venció, se quedó dormido. Sin embargo, tuvo un sueño, y en este sueño el pastor ya se vio en ese sueño que ya estaba en la iglesia, leyendo el texto base para iniciar su enseñanza. Y de repente, cuando termina de leer su texto base, miró que una persona nueva entra por la puerta. Y el rostro que miró en esta persona relevaba cierta tristeza. Sus ojos eran de una mirada dulce, pero al mismo tiempo muy penetrante. Sin embargo, como la iglesia estaba llena, no encontraba dónde sentarse y nadie se levantó para ofrecerle un asiento. Cuando por fin por allí encontró un rinconcito y se sentó a escuchar la palabra. Y mientras el pastor predicaba, no pudo separar la vista de aquel visitante. Y cuando termina el servicio, trató de ir a saludarle,
pero ya no lo encontró. Y empezó a preguntarle a los hermanos si alguien le conocía. Y uno de ellos dijo: sí sé quién es, el que vino es Cristo. Y en ese momento el pastor despierta de su sueño. Inmediatamente se empezó a preguntar: ¿qué pasaría si Cristo viniera realmente a nuestra iglesia? ¿Aprobaría lo que estoy haciendo como pastor? ¿Y aprobaría lo que la congregación está haciendo? A partir de ese día, el pastor se propuso ser lo más fiel que pudo a la obra del Señor. Esta ilustración, mis hermanos, nos debe hacer pensar cómo es nuestro servicio a Dios en nuestra iglesia local. Porque Cristo es omnisciente y también es omnipresente, lo cual quiere decir que Él siempre está presente en nuestras reuniones y conoce hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. Lo hace cuando estamos orando, cuando estamos cantando y aún cuando estamos escuchando la enseñanza. Porque Cristo, mis hermanos, siempre nos está mirando. Lo cual quiere decir que Cristo está aquí observándonos y mirándonos, sobre todo las actitudes que hay en nuestro corazón hacia su obra. Hoy ciertamente su presencia es espiritual. Y es espiritual es presente a través del Espíritu Santo. Pero en el primer siglo, Jesús estaba ahí físicamente observando las actitudes de la gente. Sobre todo, miraba su reacción cuando él estaba haciendo la obra del Padre, es decir, la que le había asignado desde antes de la fundación del mundo. Y esa obra era ir a la cruz a dar el pago de todos nuestros delitos y pecados, con la finalidad de darnos vida eterna. Por eso el apóstol Pablo escribió en su carta a los Efesios, en Efesios capítulo 2, en los versículos 1 y 2, dice: y Él, es decir, Dios, nos dio vida a vosotros cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La realidad es, mis hermanos, que si Cristo no hubiera ido a la cruz, todos, absolutamente todos, seguiríamos viviendo en nuestros delitos y pecados, gobernados por el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, como le dice Pablo aquí a los Efesios, y por extensión nos lo dice a nosotros. Sin embargo, cuando el apóstol Juan, habla de la fiesta de los tabernáculos en el capítulo 7, el tiempo de la obra de Cristo de ir a la cruz aún no había llegado, aunque sí lo querían matar. Por eso dice en el versículo 1, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Lo primero que el apóstol Juan nos presenta aquí es que Jesús, después de haber estado enseñando en una sinagoga en Capernaum, como lo vimos en Juan capítulo 6, verso 59, Jesús seguía moviéndose en la región de Galilea. Por eso dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. Sin embargo, el apóstol Juan también nos presenta la razón
por la cual Jesús no se movía de la región de Galilea, y esta era porque en Judea los judíos procuraban matarle. Les vamos a poner un mapa en la pantalla. Ok, aquí está la región de Galilea, donde Jesús se movía, y acá está Judea, donde iba a ser la fiesta de los tabernáculos. Entonces Jesús seguía moviendo aquí, porque acá lo querían matar. Ahora, cuando el apóstol Juan dice que los judíos procuraban matarle, en griego esto se refiere a que lo buscaban para darle muerte, como cuando anda buscando una persona para desaparecerla. Y así es como estaban los judíos religiosos sobre Jesús. A ver, anda por aquí, ¿dónde está? Vamos a desaparecerlo. Y eso era, mis hermanos, porque Jesús daba sanidad incluso en día de reposo, como pasó con el enfermo que se levantó en el estanque de Betesda, el cual está ubicada en la región de Judea, acá en Judea. Y como esto para los judíos religiosos era una infracción a la ley, lo querían matar, como también lo menciona el apóstol Juan en Juan capítulo 5, versos 16 al 18, se los ponemos en la pantalla. Dice aquí la escritura: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que era Dios, su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Este texto nos menciona que había dos motivos por el cual los judíos religiosos querían matar a Jesús. El primero es porque Jesús daba sanidad en día de reposo. Y el segundo es porque Jesús decía que su Padre era Dios, y por lo tanto, eso significa que era de la misma esencia divina que Dios. Y estos eran los dos motivos por el cual los judíos religiosos en Israel o acá en Judea, que es en la misma sección, querían matar a Jesús. Y derivado a esto, Jesús ya no andaba en la región de Judea, solo andaba en la región de Galilea. Por eso el versículo 1 dice: andaba Jesús en Galilea. Ahora, el apóstol Juan aquí no especifica o menciona lo que Jesús hacía en Galilea. Pero si nos vamos al libro de los Hechos, cuando se menciona la obra que Dios hizo entre los gentiles, cuando cayó el Espíritu Santo en la casa de Cornelio, allí encontramos una referencia a lo que Jesús hacía en Galilea. Veamos juntos lo que dice el médico Lucas en Hechos capítulo 10, versículos 34 en adelante. Vean su Biblia. Hechos capítulo 10, versículos 34 en adelante. ¿Ok? Hechos 10:34 nos dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde donde dice, desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanidad a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Se observan aquí el médico Lucas nos dice que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y esto, mis hermanos, es algo que al día de hoy sigue vigente. Porque Jesús
nos ha dado libertad de toda cautividad del diablo. Por ejemplo, a unos Jesús les ha dado libertad de la cautividad de algún vicio, como por ejemplo de drogas, de alcohol o de inmoralidades sexuales, de chismes, de actos delictivos como de un robo o de un fraude. A otros Jesús le da libertad de los ídolos que hay en su corazón. Por ejemplo, obviamente están las imágenes, pero también el trabajo puede ser un ídolo o los placeres también pueden ser ídolos. Estas son áreas donde Satanás se mueve para seguir tratando de tenernos cautivos a los que más pueda. Por eso Jesús, por su obra en la cruz, nos ha dado libertad de todo esto. Solo tenemos que creerlo y vivirlo. Porque nadie, o más bien, porque de nada sirve que seamos libres de algo si queremos seguir viviendo en esclavitud. Por eso es importante creerlo, pero también vivirlo. Pero al punto que quiero llegar es que el médico Lucas dice en el versículo 37 que vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea. Allí estaba Jesús haciendo la obra y es donde vemos en ese contexto lo que Jesús hacía. Por eso es que Jesús hizo su primer milagro en Galilea, cuando convirtió el agua en vino, y por lo tanto Galilea fue una región muy bendecida por la presencia de ese Jesús en el primer siglo. De hecho, esto también estaba profetizado ya por medio del profeta Isaías, como se menciona en Isaías capítulo 9, en los versículos 1 y 2, donde dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llegará la de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y esto es lo que Jesús anduvo haciendo en Galilea, es decir, siendo luz a los que moraban en sombra de muerte. Sin embargo, retomando el texto base, el apóstol Juan, después de mencionar los dos motivos por los cuales Jesús no andaba en Judea, el apóstol Juan nos presenta la fiesta que había en los judíos. Regresemos allí al versículo 2. Dice aquí, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Aquí es importante mencionar que esta fiesta llamada la de los tabernáculos era una de las 3 fiestas que Dios había establecido en el calendario judío. Como se menciona en Deuteronomio capítulo 16, en los versículos 13 al 17. Veamos ahora esa escritura. Vayan a Deuteronomio, quinto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Deuteronomio 16. A partir del versículo 13 dice: la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrará la fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te ha bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos, en toda la obra de tus manos, y estará verdaderamente alegre.
Pero observen lo que dice el versículo 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Y luego mencionan las 3 fiestas. La fiesta solemne de los panes sin levadura, la fiesta solemne de las semanas y la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Esta escritura menciona las 3 fiestas que Dios le dio a los judíos: la fiesta de los panes sin levadura, la de las semanas y la de los tabernáculos, en las cuales ningún judío debería presentarse delante de Dios con las manos vacías, sino con ofrenda en su mano, conforme a la bendición que el Señor le hubiere dado. Y de hecho, mis hermanos, este es un principio que también tomamos como iglesia cada vez que nos reunimos los domingos, porque le presentamos a Dios una ofrenda para su obra conforme nos haya bendecido. Y esto es bien importante entenderlo, porque Dios, mis hermanos, nunca nos va a pedir algo si Él primeramente no nos bendice. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos ser dadores alegres. Miren cómo lo presenta en 2 Corintios. Es más, se lo vamos a poner en la pantalla. Dice aquí la escritura: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es claro que Dios quiere que seamos dadores, por eso primeramente Él nos bendice. Sin embargo, atrás de esto también hay una prueba en el corazón, porque Dios quiere saber si somos esos dadores alegres o no lo somos. Nos bendice, y a ver, ¿qué haces con la bendición que te doy? ¿Te quedas con ella? Obviamente Dios no te va a bendecir para que todo lo traigas a la iglesia. Tenemos necesidades que cubrir: alimento, casa, renta, muchas cosas. Pero Dios nos bendice de tal forma que nos da la oportunidad de poder bendecir o apoyar a su obra. Pero Dios siempre va a ir por delante. Y por lo tanto, a final de cuentas, esta va a ser una actitud del corazón, no una exigencia, es una actitud del corazón. Ahora, retomando el texto de Deuteronomio, aquí nos dice que la fiesta de los tabernáculos era una de las 3 fiestas anuales en Israel. Es como la celebración del Día de la Independencia que tenemos aquí en México, la cual se celebra todos los 16 de septiembre, o la que celebra los Estados Unidos cada último jueves del mes de noviembre, llamada el Día de Acción de Gracias. Y de la misma forma los judíos tenían sus propias fiestas, solo que en el caso de ellos, estas fiestas Dios se las había establecido. Y como la fiesta de los tabernáculos ya estaba cerca, dice el apóstol Juan en el versículo 3, regresemos ahí. Juan capítulo 7, versículo 3. Dice: y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Lo primero que el apóstol Juan nos dice aquí es que Jesús tenía hermanos. Y esto derriba o elimina una doctrina que se enseña o que enseñan que la madre de Jesús, es decir, María, permaneció virgen. Por eso le llaman Virgen María. Pero la realidad es que al momento que un hijo abre la matriz de una madre, a partir de ese momento se pierde la virginidad. Y de hecho la Escritura también nos enseña que María
tuvo otros hijos aparte de Jesús, y esto quedó registrado en los evangelios de Mateo y de Marcos. Y les comparto la escritura de Marcos. Se lo vamos a poner aquí en la pantalla. Lo vamos a poner en la pantalla. Ahí está. Dice aquí: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros, porque sus manos son por sus manos son hechas. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Si observan, Marcos aquí registra 4 hermanos de Jesús. Estos son Jacobo. De hecho, este fue el que escribió la carta de Santiago, que tenemos el libro después de los Hebreos. Está también José, Judas y Simón. Sin embargo, también dice que Jesús tenía hermanas, las cuales no se mencionan, pero estas son evidencias de que María ya no era virgen. Y sé que esto, mis hermanos, les va a chocar a aquellos que fueron enseñados con la doctrina de que María ascendió al cielo virgen, pero la Escritura nos dice que no fue así. Pero lo peor aún es que esta doctrina también enseña que María es intercesora. Cuando la Escritura nos dice en 1 Timoteo, en el capítulo 2, verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y por lo tanto, el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo, y fuera de él no hay otro. Por eso es importante, mis hermanos, leer la palabra de Dios, para que cuando nos quieran enseñar una doctrina falsa, como de que la Virgen era virgen, lo podamos identificar en la Escritura y no nos engañen. Ahora, retomando el texto base, dice que los hermanos de Jesús le dijeron: sal de aquí y vete a Judea. Lo cual quiere decir que le están dando 2 instrucciones a Jesús. La primera instrucción es: sal de aquí. La segunda es: vete a Judea. Ahora, sabemos que son instrucciones porque las palabras sal y vete son verbos presentes e imperativos. Y el verbo imperativo se utiliza para dar una orden o una instrucción. Como cuando a alguien le decimos: ¿sabes qué? Vete de aquí. O escucha con atención lo que te voy a decir. O siéntate porque quiero hablar contigo. Estos son verbos imperativos donde se da una instrucción. Y la instrucción que le están dando aquí a Jesús, sus hermanos, es: sal de aquí y vete a Judea. Sin embargo, el apóstol Juan también nos presenta el propósito de estas 2 instrucciones cuando dice: para que también tus discípulos vean las obras que haces. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de la siguiente forma. Se lo vamos a poner en la pantalla. Dice aquí: y sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. Esta traducción menciona que la obra de Jesús eran milagros. Sin embargo, los hermanos de Jesús también le dan 2 motivos por el cual Jesús debería seguir haciendo milagros. Y esto está en el versículo 4, cuando le dicen: porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ahora, el primer motivo que le están dando aquí a Jesús, los hermanos, es cuando le dicen: porque ninguno que procura darse a conocer hace las cosas en secreto. De hecho, la Nueva Traducción Viviente lo traduce como: no puedes hacerte famoso si te escondes así. Y el segundo motivo es cuando le dicen:
Si tienes ese poder para hacer milagros, deberías manifestarte al mundo. Por eso le dicen, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ahora, si no consideramos, mis hermanos, el contexto posterior de esta instrucción que le están dando a Jesús, podemos pensar que los hermanos de Jesús lo están apoyando para que continúe con su obra y muchos otros le conocieran en la fiesta de los tabernáculos, porque en esta fiesta asistían muchos judíos y prosélitos de muchas naciones. Porque recordemos que después del exilio, muchos judíos se quedaron dispersos en diferentes naciones y cuando se hacía alguna de estas tres fiestas, es decir, la de los panes sin levadura, la de las semanas o la de los tabernáculos, asistían muchos judíos de muchas naciones. De hecho, el médico Lucas nos da un ejemplo relacionado con la fiesta de Pentecostés. Cuando desciende el Espíritu Santo para establecer la iglesia de Jesucristo en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 5. Se los voy a leer, pero en la Nueva Traducción Viviente, para que nos quede más claro el punto. Ya que esta es una versión dinámica, como que trata de darnos la idea para que la entendamos. Dice esta traducción, Hechos 2:5. En esa ocasión, había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así les oímos hablar nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, pardos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigilia, de Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, que son los prosélitos, cretenses, árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Esto nos enseña que en las fiestas de Jerusalén asistían muchos judíos de diferentes naciones. Sin embargo, la realidad es que los hermanos de Jesús no lo decían porque creyeran en él, o no lo hacían como diciendo, o como quien dice, sabiendo que él era el Mesías, sino más bien como si fuera una especie de sarcasmo o un desafío, porque a final de cuentas no creían en él, como se menciona en el versículo 5, donde dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Y por lo tanto, lo que realmente estaban haciendo los hermanos de Jesús era desafiarlo, como diciéndole, si realmente eres el Mesías, ¿por qué te escondes? Sigue haciendo tus milagros en presencia de todos los judíos en la fiesta de los tabernáculos allá en Jerusalén. Vete a Galilea. Y bajo este contexto, Jesús le responde en el versículo 6, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Se observan, Jesús aquí no confronta a la incredulidad de sus hermanos, como muchas veces lo hizo con los líderes religiosos de Israel. Jesús aquí más bien está llevando la conversación a algo más importante, y esto es el tiempo cuando Él iría a la cruz para morir por nuestros pecados y abrirnos el camino a la salvación. Y ese es el punto de Jesús aquí. Sin embargo, Jesús sabía que su tiempo de ir a la cruz un día llegaría, porque todo tiene su tiempo, como también lo escribió el rey Salomón en Eclesiastés capítulo 3, en los primeros 8 versículos, donde dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar,
tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de abstenerse, tiempo de guerra y tiempo de paz. La realidad, mis hermanos, es que todo absolutamente tiene su tiempo aquí en la tierra. Por ejemplo, ahorita es un tiempo de estar reunidos como iglesia para orar juntos, alabar juntos y aprender de la palabra de Dios. Pero el día de mañana será el tiempo de ir al trabajo o los que van a la escuela o las amas de casa en sus hogares. Sin embargo, hablando del tiempo, el problema es que muchas veces no lo sabemos aprovechar. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los Efesios, en Efesios capítulo 5, en los versículos 15 al 17, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pablo aquí le dice a los efesios y por extensión nos dice a nosotros, miren con diligencia cómo andan. No sean necios, sino sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean insensatos. Y luego les dice algo que es muy importante, y esto es ser entendidos de cuál es la voluntad del Señor. La realidad es que si no sabemos, mis hermanos, cuál es la voluntad del Señor en nuestra vida, no sabremos cómo utilizar el tiempo para hacer su voluntad. Ahora, como Jesús conocía cuál era la voluntad del Padre, sabía él que un día daría su vida en la cruz para pagar el precio de todos nuestros pecados. Sin embargo, Jesús también sabía que el tiempo de la fiesta de los tabernáculos no era el tiempo establecido por el Padre para ir a la cruz y morir por nuestros pecados. Por eso le dice a sus hermanos, mi tiempo aún no ha llegado. Sin embargo, en el caso de sus hermanos, su tiempo de morir podría ser en cualquier momento. Por eso Jesús les dice, mas su tiempo siempre está presto. Como diciéndoles, ustedes pueden morir en cualquier momento. Y esto es algo que sigue presente en nuestros días, mis hermanos, porque hoy estamos aquí, pero mañana solo Dios sabe. Porque el Señor nos puede llamar a su presencia en cualquier momento. La realidad es que nuestra vida en esta tierra es como una neblina que un día estamos y luego desaparece. Por eso el apóstol Santiago escribió en Santiago en el capítulo 4, en los versículos 13 al 15, dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. La realidad es que nuestra vida siempre está en las manos de Dios. Y si Él nos quiere dar larga vida, pues bienvenida, ¿verdad? Pero si hoy quiere llevarnos a su presencia, nada ni nadie se lo puede impedir porque Él es soberano y hace las cosas conforme a su voluntad. En la semana he estado leyendo el libro de Ezequiel. Y en Ezequiel capítulo 24, el Señor le dice a Ezequiel, te voy a quitar de golpe el deleite de tus ojos, es decir, a su esposa. Pero también le dice, no te lamentes ni llores.
Y cuando el pueblo te pregunte, ¿qué significa esto? Le dirás, así dice el Señor, voy a profanar mi santuario, que para ustedes es orgullo de su fuerza, encanto de sus ojos y el deleite de su alma. ¿Se imaginan, mis hermanos, recibir una noticia así de parte del Señor, donde nos diga, hoy le voy a dar muerte a tu cónyuge en un instante para enseñarle al pueblo algo? La realidad, mis hermanos, es que el que era profeta de Dios vivía una vida muy difícil. Por eso tenía que venir el Espíritu Santo para ayudarles a cumplir la voluntad del Señor, la cual, como dice Pablo en Romanos capítulo 12, es agradable y perfecta. Ahora, Jesús continúa diciéndole a sus hermanos cuál era el motivo, la razón por el cual nos subía a Judea, es decir, a la fiesta de los tabernáculos en el versículo 7, cuando les dice, no puede el mundo aborrecerlos a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Jesús aquí empieza hablando del mundo, del griego cosmos, lo cual en su contexto se refiere a todos los habitantes del mundo que se encontraban a su alrededor, donde Jesús estaba haciendo la obra del Padre, lo cual incluía confrontar el pecado del hombre, porque si el ser humano, mis hermanos, no se da cuenta de sus delitos y sus pecados, fácilmente dirá que no hay motivos por el cual él necesite un Salvador. Por eso Jesús dijo en Juan 3, los versículos 18 y 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Lo que Jesús está diciendo aquí es que más bien lo que está haciendo es que está confrontando el pecado del mundo, porque el hombre por naturaleza ama más las tinieblas que la luz. Y esto es porque sus obras son malas, y como son malas, aborrecen la luz. Es decir, quieren seguir andando en tinieblas. Por eso Jesús, desde que empezó a predicar el mensaje del reino, le llamaba a la gente al arrepentimiento, como Mateo lo menciona en Mateo 4:17, donde dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, aquí también es importante mencionar que el arrepentimiento se refiere a un cambio de corazón y de mente para tener un nuevo comportamiento. Porque de nada sirve que una persona diga, me arrepiento, pero sigue haciendo lo mismo. Por ejemplo, cuando los fariseos le trajeron a Jesús una mujer que se había encontrado o la habían sorprendido en adulterio, la Escritura dice que cuando los acusadores se habían ido, Jesús le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer le respondió, ninguno. A lo que después Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. El no peques más aquí es clave, porque se refiere a no seguir haciendo lo mismo, y en este caso era el adulterio. Cuando hay un arrepentimiento genuino, nos va a llevar a hacer cambios en nuestra vida para no seguir haciendo lo mismo. Pero como el mundo le fascina andar en sus delitos y pecados, va a aborrecer a todo aquel que le confronte con su pecado. Y como Jesús, esta era lo que hacía, por eso dice que lo aborrecían. Es decir, y la palabra allí se refiere a odio. Por eso le dice, a ustedes no los aborrecen, pero a mí sí me aborrecen, porque yo testifico de él que sus obras son malas.
O como se menciona en la parte final del versículo 7, eso es lo que dice, porque sus obras son malas. Otra versión dice, porque yo los acuso de hacer lo malo. Y bajo este contexto, Jesús le dice a sus hermanos en el versículo 8, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Jesús aquí nuevamente afirma que su tiempo de ir a la cruz aún no había llegado y por lo tanto no subía a la fiesta de los tabernáculos como se menciona en el contexto. Y el apóstol Juan cierra esta sección diciendo en el versículo 9, y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Lo cual quiere decir que Jesús, después de tener esta práctica con sus hermanos incrédulos, se quedó en Galilea. Sin embargo, mis hermanos, es importante mencionar que uno de los hermanos de Jesús, es decir, el llamado Jacob o Santiago, dejó de ser incrédulo cuando vio a Jesús resucitado de los muertos. Como lo menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios en el capítulo 15, en los versículos 3 al 8, donde dice, porque primeramente os he enseñado lo que recibí, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, es decir, ya murieron. Después apareció a Jacob, y aquí está, ese es el hermano de Jesús. Después a todos los apóstoles, y por último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Entonces, entre todos esos, el hermano de Jesús lo miró resucitado. Y por lo tanto, Jacob, este hermano de Jesús, fue parte del liderazgo en la iglesia en Jerusalén, como también Pablo lo menciona en su carta a los Gálatas cuando dice, en Gálatas 1, en los versículos 18 y 19, dice, después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Después, en el capítulo 2, cuando el apóstol Pablo está hablando de su ministerio con los gentiles, dice en Gálatas 2, versículos 8 y 9, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, es decir, el hermano de Pedro, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Por lo tanto, mis hermanos, Jacob aquí se menciona como parte del liderazgo en la iglesia en Jerusalén. Y por último, mis hermanos, Jacobo fue utilizado por el Espíritu Santo para dejarnos la epístola de Santiago, donde les dice a las 12 tribus que están en la dispersión, que más bien le escribió para fortalecer a los hermanos que están en momentos de prueba. Santiago nos habla mucho de eso, de los momentos de prueba. Y esto nos enseña, mis hermanos, que una persona, por más incrédula que sea, cuando tiene un encuentro personal con Jesús, su vida cambia y deja de ser incrédulo. Incluso puede ser utilizado por Dios en su obra, como pasó con Jacob, como pasó con Jacobo, con Pablo y con muchos otros en la historia de la iglesia. Entonces, como conclusión, mis hermanos, a lo que vimos el día de hoy, salgamos de este lugar considerando las siguientes 3 preguntas para meditar en ellas. La primera es, ¿el mundo nos aborrece por hablar del pecado o por hacerles ver su pecado como Jesús lo hacía? ¿O somos amigos del mundo y callamos ante su pecado para que no se sientan confundidos? ¿Nos ven como enemigos o nos ven como amigos? ¿Cómo nos ve el mundo? Pregunta número 2. ¿Damos evidencia de tener una vida transformada mediante un arrepentimiento genuino? Es decir, dejando de hacer todas aquellas cosas que ofenden a Dios y también
a los que nos rodean? Y la pregunta número 3, ¿las presiones del mundo son un impedimento para que dejemos de compartir el evangelio a los perdidos? Dios nos ayude, mis hermanos, a ser ejemplos en este mundo caído y no seamos participantes de los pecados del mundo, porque Jesús murió en la cruz y resucitó de los muertos para que tú y yo, por medio de la fe en el evangelio, andemos en vida nueva. Amén. Vamos a orar. Oh Padre, pues te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a captar lo que tratas de enseñarnos a nuestro espíritu, Señor. Qué importante es que entendamos que si compartimos tu palabra, si vivimos tu palabra, el mundo nos va a aborrecer, porque como vimos el día de hoy, o lo dice tu palabra, el mundo aborrece la luz porque quiere andar en tinieblas. Así que, Señor, ayúdanos a ser esa iglesia fiel, Señor, esa iglesia que da evidencia de un arrepentimiento genuino, porque tú nos sacaste de muchas cosas malas que iban en contra de tu palabra. Y permite que ahora, Señor, tengamos una vida transformada, cambiando nuestra mente y nuestro corazón a lo que dice tu palabra, Señor. Porque si tú nos muestras un pecado, es porque quieres que hagamos un cambio. Así que, mi Dios, yo te pido que nos sigas ayudando, Señor, a ser una iglesia que dé evidencia de un arrepentimiento genuino, Señor. Y también te pido, Señor, que por ningún motivo las presiones del mundo en el trabajo, en la escuela, con los vecinos, donde quiera que estemos, esas presiones del mundo sean un impedimento para compartir tu palabra. Porque así como alguien se tomó el tiempo para un día hablarnos de tu evangelio y tú hiciste la obra en nuestro corazón y andamos en vida nueva, así otros lo pueden hacer a través del mensaje que nosotros le demos. Así que, Señor, yo te pido que nos sigas ayudando a ser una iglesia que predique tu palabra, que viva tu palabra y dé evidencia de una vida transformada. Así que todo esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén.